A las 9 horas y 14 minutos de la mañana, 50 contactos aparecen simultáneamente en el radar del Abraham Lincoln. No son misiles, no son drones, son embarcaciones. Lanchas de ataque rápido y pequeñas que se despliegan en un arco de 270 grados desde el rumbo 019 hasta el rumbo 289, aproximándose desde casi todas las direcciones a la vez a 60 nudos, ya dentro de los 13 kilómetros antes de que el radar las detectara, porque habían estado navegando sin electrónica desde que zarparon 14 minutos atrás, desde 11 posiciones distintas a lo largo de la costa iraní, que habían permanecido oscuras y en silencio durante 11 días. Las 50 cruzando el umbral de detección de 13 kilómetros en un intervalo de 22 segundos entre sí. No es casualidad. Es el momento preciso de un ataque diseñado en torno a una sola idea. Una amenaza que llega desde 270 grados de manera simultánea, no tiene una dirección única hacia la que orientarse y no tiene una solución única que lo resuelva todo antes de que llegue. 13 kilómetros, 8 minutos. El Abraham Lincoln ha destruido misiles a 48 kilómetros. Ha destruido ojivas balísticas a 1.200 metros de altitud. Ha destruido torpedos disparados desde directamente bajo su quilla. Todo lo que ha enfrentado hasta ahora llegó desde una dirección, a una distancia, con una geometría que le dio a la formación tiempo y espacio para construir una solución. 50 lanchas a 60 nudos desde 270 grados le dan 8 minutos y ninguna geometría en absoluto. El sistema de control de fuego fue construido para enfrentar amenazas desde un rumbo. Esta amenaza no tiene rumbo, los tiene todos. Irán pasó 11 días calculando que 8 minutos no eran suficientes. El suboficial mayor, James Okafor, llevaba bajo la línea de flotación desde las 8 de la mañana. Algo en el cuadro acústico pasivo en el rumbo 031, a las 7 horas 44 minutos, había generado una inquietud específica en un hombre que llevaba 14 años pensando en qué podría destruir el casco del Abraham Lincoln. Había pasado 90 minutos recorriendo las secciones delanteras del casco, desde la cuaderna 14 hasta la cuaderna 31, la sección de la proa sumergida más cercana al rumbo 031 en el rumbo actual, pasando las manos por las soldaduras, revisando accesorios, observando el blindaje que había absorbido meses de combate sostenido y seguía aguantando. Estaba en la cuaderna 19 cuando sonó la alarma de combate a las 9 horas y 14 minutos. No se movió hacia una escotilla. Abrió el panel de control de inundación en el mamparo de la cuaderna 19 y empezó a calcular, porque el número vivía en su cabeza de la manera en que un número de teléfono vive en la cabeza de alguien que lo ha marcado 1000 veces. El número que separaba el daño de la catástrofe. Que los ingenieros iraníes habían calculado desde una dirección y que Okafor había calculado desde la dirección opuesta, y a los que ambos habían llegado de manera independiente. 11. 11 detonaciones de contacto simultáneas en la misma sección del casco, dentro de una ventana de 4 segundos, contra las cuadernas 14 a 31 con el calado actual del Abraham Lincoln. Eso era lo que producía una brecha que los equipos de control de daños no podían aislar. Eso era lo que producía una inundación más rápida de lo que las bombas podían manejar. Esa era la diferencia entre un buque que sobrevivía la noche y uno que no lo hacía. Irán tenía 50 lanchas. Okafor tenía un panel de control de inundación y 7 minutos y 38 segundos. Empezó a inundar a las 9 horas 14 minutos y 22 segundos. No porque el resultado fuera seguro, sino porque si tenía razón sobre a dónde se dirigía todo esto, necesitaba cada uno de esos 7 minutos y 38 segundos. Y si estaba equivocado, el buque pasaría los siguientes 22 minutos cargando 847 toneladas de agua que no necesitaba, y nadie sabría jamás que lo había hecho. No estaba equivocado. Los aviones de la patrulla aérea de combate ya estaban virando a las 9 horas y 14 minutos. 4 aviones, 2 asignados al arco norte, 2 al sur,
empujando a velocidad máxima hacia los grupos de contactos más densos antes de completar sus virajes. El cuadro del radar mostraba 50 contactos dispersos en 270 grados. No una muralla de amenazas desde una dirección que pudiera abordarse secuencialmente, sino un anillo de ellas que se cerraba desde todos los ángulos de forma simultánea. La formación en el centro de un círculo que se reducía a 60 nudos. El primer misil salió del avión delantero del norte a las 9 horas y 15 minutos y encontró el contacto a 11,4 kilómetros. La lancha, que había adelantado 400 metros al pelotón del norte en los 14 minutos transcurridos desde el lanzamiento. La tripulación, que había empujado el acelerador más allá de la línea roja para ser la primera en alcanzar el casco. El contacto desapareció del cuadro del radar a las 9 horas 15 minutos y 11 segundos. El primer misil del avión del sur encontró su objetivo 3 segundos después. 2 lanchas eliminadas. 48 todavía cerrando en aguas abiertas a 60 nudos en rumbos preprogramados que ninguna acción defensiva había tocado aún. Los aviones trabajando en los contactos exteriores, cada pasada destruyendo 1 o 2 lanchas, cada pasada requiriendo 40 segundos de radio de viraje antes de que pudiera comenzar el siguiente ataque. Las lanchas sin reducir la velocidad, las lanchas sin desviarse, cada una bloqueada en su rumbo hacia el casco del Abraham Lincoln. La tripulación manteniendo el rumbo, mientras los misiles encontraban las lanchas a su alrededor y los contactos del radar desaparecían uno a uno, y el casco se acercaba más con cada segundo que pasaba. 46 lanchas, luego 44. La formación eliminando contactos y el anillo reduciéndose, y la aritmética moviéndose exactamente en la dirección que Irán había calculado cuando diseñó un ataque en torno a 8 minutos y 50 lanchas y 270 grados. 41 lanchas a 7,1 kilómetros. 4 minutos y 24 segundos restantes. Los 2 destructores de escolta abrieron fuego a las 9 horas y 17 minutos. Los cañones de tiro rápido de ambos buques barriendo sus sectores asignados simultáneamente. Cada destructor cubriendo el arco de aproximación más cercano a su posición. Las dotaciones de los cañones trabajando a cadencias de fuego sostenidas contra blancos que estaban cerca y eran claros y se movían en línea recta a velocidades predecibles. Lanchas desapareciendo del cuadro del radar en grupos. Ahora 2, 3 en rápida sucesión, mientras los cañones barrían grupos apretados que se aproximaban desde el mismo rumbo. 38 lanchas, 35, 33 a 5 kilómetros con 3 minutos restantes. 33 lanchas y 3 minutos, y la formación las estaba eliminando más rápido de lo que había eliminado nada en esta guerra. Los aviones trabajando los contactos exteriores, los destructores barriendo sus sectores, cada sistema de armas contribuyendo simultáneamente. Y el recuento seguía sin bajar lo suficientemente rápido. No porque la formación estuviera fallando, sino porque 50 lanchas a 60 nudos desde 270 grados es un problema diseñado para no tener solución en 8 minutos, independientemente de lo bien que lo haga la formación. Irán había hecho la aritmética. La aritmética decía que 33 lanchas estarían todavía vivas a 5 kilómetros. La aritmética decía que la formación estaba ejecutando perfectamente y que no iba a ser suficiente. Los helicópteros se sumaron a las 9 horas y 18 minutos. 2 helicópteros que habían estado en patrulla estándar desde las 7 de la mañana, moviéndose ahora hacia los grupos de contactos más cercanos a velocidad máxima. Cada pasada a través de un grupo denso de lanchas, destruyendo 2 o 3 a la vez. Los recuentos que habían estado cayendo de 1 en 1 y de 2 en 2, gracias a los aviones y los destructores, cayendo ahora más rápido, mientras los helicópteros trabajaban los grupos más cercanos al casco. 29 lanchas, 26, 24. El cañón de defensa cercana se activó a las 9 horas y 19 minutos cuando los contactos delanteros cruzaron el umbral de 2,4 kilómetros. El cañón adquiriendo la lancha más cercana a 2,3 kilómetros y disparando en 1 segundo, 1.
la ráfaga encontrando el contacto y la lancha desintegrándose. El cañón ciclando en 0,8 segundos y adquiriendo el siguiente contacto a 2,1 kilómetros y disparando. Otro contacto eliminado. El cañón ciclando de nuevo. 22 lanchas, luego 21, mientras los aviones hacían sus últimas pasadas sobre los contactos más exteriores restantes con las últimas de sus armas antes de que el margen de combustible los obligara a retirarse. 20 aviones abandonando la zona de combate con estaciones de armas vacías y un cuadro del radar que seguía mostrando 20 contactos dentro de 1,5 kilómetros, y el recuento por encima del número en el que Okafor había estado pensando desde las 9 horas y 14 minutos. 20 a 1,4 kilómetros. El cañón trabajando a través de los contactos tan rápido como el cañón podía girar. Adquiriendo y disparando, y ciclando y adquiriendo de nuevo. Cada ciclo de 0,8 segundos, produciendo un contacto menos en el cuadro del radar. 18 a 1,3 kilómetros. Los destructores disparando a lanchas que ya habían cruzado hacia la zona de defensa inmediata del Abraham Lincoln. Contactos entre los escoltas y el casco del portaaviones. Los destructores atacando a distancias que colocaban su fuego de cañón incómodamente cerca del buque que estaban protegiendo. Los helicópteros gastando los últimos de sus proyectiles en los grupos más apretados. 17 a 1,1 kilómetros. 47 segundos. 17 lanchas y 47 segundos. Y cada activo que tenía la formación ya estaba disparando contra algo. Los aviones se habían ido. Los helicópteros estaban sin munición. Los destructores al límite de su geometría de fuego, segura con respecto al casco del portaaviones, el cañón trabajando a través de los contactos más cercanos tan rápido como jamás había trabajado nada. 16 lanchas. 15. 14 a 0,8 kilómetros con 30 segundos restantes, y el cañón adquiriendo y disparando y ciclando sin pausa. Cada ciclo de 0,8 segundos, produciendo un contacto eliminado, y el recuento moviéndose en la dirección correcta y no lo suficientemente rápido. 30 segundos. 14 lanchas. El cañón necesitaba 11,2 segundos para eliminar 14 contactos a su cadencia de ciclo máxima si cada ráfaga encontraba su objetivo limpiamente. No tenía 11,2 segundos seguidos sin una transición de seguimiento. No tenía 14 adquisiciones limpias seguidas contra contactos que ahora estaban tan cerca que la ola de proa que cada lancha generaba a 60 nudos estaba afectando al retorno del radar. 13 lanchas a 0,6 kilómetros. 24 segundos. El cañón encontró una más a 0,5 kilómetros y la destruyó. 12 lanchas. 18 segundos. Una más a 0,4 kilómetros. 11 lanchas a 0,3 kilómetros. 12 segundos. El umbral. El cañón seguía disparando. Encontró un contacto más a 0,2 kilómetros y lo destruyó. Pero 10 lanchas estaban dentro de 0,2 kilómetros con 9 segundos restantes. Y el cañón necesitaba 8 segundos para eliminar 10 contactos en condiciones perfectas. Y estas no eran condiciones perfectas. Y 9 segundos no eran 8 segundos para 10 contactos en condiciones imperfectas a 60 nudos. El contraalmirante Carver tomó el circuito de todos a bordo. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Bajo la línea de flotación, Okafor cerró el panel de control de inundación a las 9 horas 19 minutos y 54 segundos. 7 minutos y 32 segundos después de haberlo abierto. Los 3 compartimentos de trimado delanteros habían tomado 847 toneladas de agua. No daño de combate, no un fallo del sistema. 847 toneladas de inundación deliberada, ejecutada por un hombre que había estado calculando desde que sonó la alarma de combate y había llegado a una respuesta específica y había actuado según ella sin que nadie se lo pidiera. La proa del Abraham Lincoln había descendido 1,8 grados. La sección delantera del casco, cuaderna 14 hasta cuaderna 31,
la sección que los ingenieros iraníes habían pasado 11 días identificando como la geometría de contacto óptima para una aproximación simultánea de 270 grados a 60 nudos, se había desplazado 2,1 metros por debajo de la línea de flotación, por debajo de la línea de calado contra la que las cargas de contacto habían sido diseñadas para impactar. Las 10 lanchas restantes golpearon el casco del Abraham Lincoln a las 9 horas, 20 minutos y 3 segundos, no en la sección que Irán había calculado. 4 lanchas impactaron en la sección que Irán había previsto. Las cargas de contacto detonando contra blindaje del casco, que ahora estaba 2,1 metros por debajo de su posición diseñada. La energía de la explosión dispersándose sobre una superficie más amplia en lugar de concentrarse en la intersección de tensión. Los ingenieros iraníes habían identificado 4 detonaciones produciendo brechas en el casco que van de 0,3 a 0,6 metros en 4 cuadernas separadas. El agua comenzando a entrar en 4 ubicaciones simultáneamente. Brechas reales, inundación real, pero no el fallo de tensión simultáneo catastrófico que habrían producido 11 detonaciones coordinadas en la sección de diseño con el calado de diseño. 6 lanchas golpearon el casco en secciones que se habían desplazado completamente por debajo de la geometría de impacto diseñada. Las cargas de contacto detonando contra blindaje subacuático en ángulos que producen daño por presión y flexión estructural, y la transmisión violenta de energía de la explosión a través del casco. Pero sin brecha, sin agua entrando por esos 6 puntos de contacto, solo la violencia de 10 cargas tocando el casco simultáneamente y todo lo que esa violencia produjo. El Abraham Lincoln se estremeció a lo largo de sus 333 metros completos por 10 contactos simultáneos en el casco. No el estremecimiento de un cuasi-impacto detonando en el agua. No el estremecimiento de una ojiva por encima de la cubierta. El estremecimiento de 10 cargas de contacto contra el casco a la vez. La energía moviéndose directamente a través del acero hacia cada cuaderna y cada compartimento y cada accesorio y cada persona en el buque en el mismo instante. Las luces fallaron en 14 compartimentos por el choque. El equipo falló en 9. 2 sistemas de supresión de incendios se activaron automáticamente solo por la vibración estructural. La velocidad cayó de 28 nudos a 19, mientras los sistemas de propulsión absorbían el choque y los sistemas de seguridad automatizados reducían la potencia. 19 tripulantes cayeron en distintos puntos del buque, tirados de sus pies, golpeados contra mamparos, estrellados contra equipos por un estremecimiento que ningún miembro de esta tripulación había sentido en meses de combate sostenido. 3 de gravedad, 1 inconsciente por un golpe en la cabeza contra una cuaderna en un compartimento de máquinas, 1 con el brazo roto por una caída en el centro de información de combate, 1 momentáneamente aprisionado bajo un equipo que se desplazó en el espacio electrónico antes de que la tripulación a su alrededor lo liberara en 44 segundos. 4 brechas en el casco, agua entrando en 4 ubicaciones simultáneamente antes de que el estremecimiento se hubiera disipado por completo. El diferencial de presión a profundidad empujando agua a través de las aberturas de la brecha a una velocidad que Okafor había calculado de antemano. Había preposicionado equipos de control de daños en los 4 puntos de brecha más probables antes de abrir el panel de control de inundación. Mientras el recuento de lanchas todavía estaba por encima de 30, mientras los aviones todavía trabajaban el envolvente exterior, mientras la situación todavía parecía que podría resolverse sin que nada alcanzara el casco, los había posicionado de todos modos porque 14 años pensando en este casco habían producido un hombre que se prepara para lo que calcula que viene en lugar de lo que espera que no llegue. La brecha de la cuaderna 14 quedó aislada a las 9 horas, 24 minutos y 17 segundos. El equipo que había estado de pie en la cuaderna 14 desde las 9 horas y 16 minutos, alcanzando el punto de brecha y comenzando el aislamiento antes de que la inundación hubiera alcanzado 40 centímetros de profundidad.
La brecha de la cuaderna 19 quedó aislada a las 9 horas, 26 minutos y 44 segundos. La brecha de la cuaderna 22 quedó aislada a las 9 horas, 29 minutos y 2 segundos. Esta más lenta, la brecha más grande que las otras tres. El equipo trabajando el parche de aislamiento contra un caudal que había alcanzado 180 litros por segundo antes de que el parche sellara. La brecha de la cuaderna 26 quedó aislada a las 9 horas, 42 minutos y 8 segundos. 28 minutos y 5 segundos desde el momento del contacto con el casco hasta el momento en que se selló la última brecha y la inundación en los 4 compartimentos estuvo bajo control. El buque escoraba 1,1 grados a babor durante la inundación combinada de las 4 brechas y las 847 toneladas de lastre deliberado. La peor escora que el Abraham Lincoln había llevado desde las ondas de presión del submarino ruso meses atrás. Las bombas trabajando los compartimentos de trimado delanteros desde las 9 horas y 24 minutos a medida que cada brecha era aislada y Okafor secuenciaba la liberación del lastre sección por sección. La proa elevándose de vuelta hacia el trimado nivelado a lo largo de 14 minutos, mientras las bombas vaciaban la inundación deliberada. La escora reduciéndose. La velocidad recuperándose de 19 nudos de vuelta hacia 28, a medida que se despejaban los bloqueos de seguridad de propulsión. Las luces volviendo en compartimento tras compartimento, mientras los equipos de control de daños trabajaban a través de los fallos por choque. Completamente operativo a las 9 horas y 43 minutos. La instalación de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, el complejo portuario, las estructuras de mantenimiento, el centro de mando que había coordinado 50 lanchas desde 11 posiciones a lo largo de 340 kilómetros de costa iraní, había estado bajo vigilancia continua desde el momento en que apareció el primer contacto a las 9 horas y 14 minutos. Posición fijada a menos de 12 metros durante el enfrentamiento. 16 misiles de crucero lanzados a las 9 horas, 20 minutos y 3 segundos, el momento exacto del contacto con el casco. La instalación dejó de existir a las 10 horas y 7 minutos. Irán envió 50 lanchas. La formación eliminó 40 antes de que alcanzaran el casco. 10 impactaron. Irán calculó que 11 contactos simultáneos en la sección de diseño, con el calado de diseño, producirían una brecha que el Abraham Lincoln no podría sobrevivir. Tenían razón en el número. Tenían razón en la sección. Tenían razón en la geometría. El casco no estaba donde había estado a las 9 horas y 14 minutos. Y el hombre que lo movió seguía bajo la línea de flotación a las 9 horas y 43 minutos, pasando las manos a lo largo del parche de aislamiento de la cuaderna 26, asegurándose de que aguantaría.